Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM. Buenas tardes, audiencia. Quien les habla, Heraclio de la Bandera, tiene el gusto de tener una nueva comunicación de este programa que tiene por objeto observar desde esta ventana precisamente la comarca, el mundo y el país chiquito y las cosas chiquitas que a veces pasan desapercibidas en la prensa grande. Hoy me acompañan Néstor Grajales, como siempre, que está desde el principio de toda esta peripecia periodística. Tenemos a Alexis Martín también, que nos acompaña. Hoy tiene algunos temitas, según nos está contando, bastante relevantes. Y yo quería leerles algo que salió en Twitter al principio, el día 19 fue sábado, ¿no? Sí, creo que sí. El día sábado, precisamente, Sí, fue el sábado. Bien, el canal del Turro sacó un tuit saludando la fecha patria y mencionó a la Virgen de los 33. Uh-huh. Y habló allí de los vínculos entre una cosa y otra y hizo un saludo muy elogioso a la patria querida y a la Virgen a la que se le rinde devoción. Esto, para los que no saben, es porque está vinculado al episodio que en el año 1825, cuando se inició la Cruzada Libertadora, el 19 de abril llegan los 33 orientales, invaden desde Argentina. Hay quienes dicen que eran un poco más, que 40, se dice por allí, uh-huh. Pero bueno, ha pasado a la historia el número de 33 orientales. Iniciaron una revuelta en un país en un territorio que en ese momento estaba ocupado por Brasil y instalan la capital revolucionaria que disputaba el centro político a la ocupación brasileña, a la provincia cisplatina en ese momento, que formaba parte del Imperio de Brasil. La instalaron en Florida y en un ranchito que en ese momento era una pulpería, la pulpería de los Fernández. Ahí se instaló ese gobierno en rebeldía, ese gobierno revolucionario, presidido por Juan Antonio Lavalleja. Allí se realizó la primera asamblea legislativa que conoce el país. Por eso se toma como conmemoración también de la primera instancia parlamentaria que tuvo el país. Y luego de proclamar las leyes fundamentales, fueron 3, los presentes de ese encuentro, que eran los diputados orientales de los distintos lugares, diputados que en aquel momento no eran como tenemos hoy la idea del diputado. El diputado en realidad eran representantes de pueblos que tuviesen cabildo. O sea, el cabildo era la institución que permitía, habilitaba, digamos, la personalidad jurídica, vamos a decir, o política, a esos ciudadanos, esas personas. No se olviden que en aquel tiempo Brasil era una monarquía, se emancipaba de España, que era una monarquía, y se estaba fundando una república. Esto es un elemento a tener en cuenta. Y en esas 3 leyes, una de ellas es la creación de la bandera de los 33 orientales, y se la llevó a un templo chiquitito que estaba al lado de la casa de los Fernández, del rancho de los Fernández, que era el templo de la villa de San Fernando de la Florida. Y pusieron a los pies de la Virgen del Pintado, que es la que sobre la que en ese momento se realizaba devoción,
mariana en la zona, la bandera de los 73. De ese episodio, bueno, se generó todo un vínculo y a partir de eso, incluso, la Virgen empezó a ser llamada la Virgencita de los 73. Bueno, hay un vínculo, digamos, fundacional entre lo católico y lo histórico, porque eran tiempos en donde además la iglesia formaba parte del statu quo de la política y la gobernatura del país o de los estados que se formasen. Eso fue lo que recordó Daniel Sturla en su tweet. Y 2 días después hay quienes dicen que Daniel Sturla podría ser próximo papa, jefe supremo del catolicismo romano. Bueno, estas son las cosas que se vienen conversando a propósito del fallecimiento el lunes pasado del Papa Francisco. De hecho, el Papa Francisco, como se sabe, de origen argentino, fue quien designa cardenal a Martín Sturla. Fue la segunda vez que Uruguay tuvo un cardenal. Primero fue el cardenal Barbieri en el siglo XX, y el segundo fue el caso de Daniel Sturla. Hay por allí un submundo vinculado a los temas de la papabilidad de los potenciales candidatos. Convengamos, en el catolicismo no necesariamente los cardenales son los únicos papables. Puede ser una persona que no sea cardenal, que no sea incluso, que sea laico, por ejemplo. Se ha dado. De todas maneras, lo más razonable que suceda es que sea entre los papables estén entre los cardenales, que son los electores. Y claro, sabemos que en las últimas reformas han establecido un límite de 80 años para ser cardenal elector del Papa al fallecimiento del prelado que deja la jefatura de la Iglesia. Y bueno, hay algunos, vos hablabas de una suerte de ranking sobre el tema. hay algunos, es decir, hay gente especializada en los temas que tienen que ver con todo este universo de los papas, de los candidatos papables, etcétera, expertos, digamos, en ese tema. Como hay expertos en la política que conocemos, bueno, también hay expertos en esa especie de política religiosa, por llamarlo de alguna manera. Y hay sitios especializados en eso, y en algunos sitios está el cardenal Sturla como posible papable dentro del top 10, del top 8 también. Ahí en los primeros lugares, digamos, dentro de los que tendrían más posibilidad de ser papas, ¿no? Yo no le pondría el más, pero pondría posibilidades. Posibilidad, bien. Sí, te leo un posteo de Montevideo Post. Dice: último momento, el cardenal uruguayo Daniel Sturla se encuentra octavo en el índice algorítmico de la papabilidad, elaborado por un centro de estudios estadounidense, Pew Predictor. Según se dice, el cardenal está en el top 10 entre los cardenales más papables. Convengamos que es un hombre joven en el contexto de una asamblea cardenalicia de gente más mayor que él. Sí.
Sí, sí. No es el más joven, pero sí es de los más jóvenes, de los cardenales que están en capacidad de, por supuesto, de elegir a Y por su sucesor. contrapartida tenemos un cardenal, creo que es el cardenal, es africano, me parece, de Nueva Guinea, Sí, que es uno de los cardenales negros que se ha hablado mucho en estos días también acerca de profecías que estarían indicando que el próximo papa podría ser de raza negra. Bueno, sí, uno de estos cardenales negros además está próximo a la edad máxima para sí. ser un papable, porque está, creo que cumple los 80 años Sí, en junio, me en parece. puridad hay dos cardenales africanos, pero quería hacer una aclaración que me parece relevante. Tú sabes que hay unas profecías de San Malaquías, que era un monje Que no son las de Nostradamus. que nosotros nos hablamos, y por estos días se están confundiendo mucho una cosa Ujú. con otra. Malaquías, en sueños, describió que él iba soñando nombres metafóricos que hablaban de los siguientes papas. Ujú. Estamos hablando de 3 4 siglos para atrás. Y él pronosticó los nombres y las condiciones de los siguientes 112 papas. Ajá. Las profecías de San Malaquías habían establecido que, bueno, que al final de esa secuencia la iglesia terminaba o venía al fin de los tiempos. En fin, en una época en donde era bastante común todo lo vinculado precisamente a la al milenarismo, al fin de los tiempos a raíz de las cifras redondas como el Claro, año 1000, el año claro. 2000, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, cuando se establece el Papa 112 como el último Papa, que sería Petrus el Romano, según la profecía de San Malaquías, ahí se estableció que ese Papa, lo del Papa Negro no lo menciona Malaquías, lo menciona sí Nostradamus. Nostradamus. Pero acá hay una confusión, porque ¿qué sucede? Papa Negro, en el idioma, vamos a decir, eclesial, se le dice también al jefe de la orden religiosa jesuita. Ajá. Entonces, según la lógica de las profecías de San Malaquías, eh, después de Juan Pablo II venían 3 papas más. Este, y allí el último papa era el que venía después de Ratzinger. Ajá. Esto es que el último papa fue, digamos, según esas profecías, Francisco. Y también es cierto que Francisco viene de la orden jesuita. Entonces, por lo Sí, tanto, sí. quizás allí haya una cierta confusión del Papa Negro, si es vinculado a un Papa africano por su raza de color, Ajá. o este, a esa referencia que no podremos dirimir exactamente a qué se debe. Pero lo cierto es que estos datos están, Sturla por lo menos figura, yo no me impresiona que sea papable con facilidad, pero estar entre los 10 de esta institución estadounidense no es mala, Es un mérito. Es un es un mérito. mérito, Claro. porque además otra cosa, de seguir todo el procedimiento eclesial tradicional, en algún tiempo el actual papa, el que se elija próximamente, fallecerá en algún momento, vendrá una sucesión y seguramente Sturla esté entre los que estén también definiendo esta condición. Se dice en Roma que no se busca tener un papa demasiado longevo, es decir, demasiado longevo me refiero como papa, ¿no? Claro. Que fue el caso de Juan Pablo II, que fue el segundo papa más viejo, digamos que gobernó más tiempo la Sí. iglesia, y que es preferible tener papas con esos, digamos,
periodos de gobierno eclesiástico más breve. Juan Pablo II estuvo 20 y pico de años, ¿no? Sí, fue el segundo, bien contrastado con el anterior, Que estuvo 2 meses 33, o menos. 33 días. 33 días. Sí, sí. Bueno, son esas curiosidades que se van a ver, y también, porque ya que hablamos de estos pronosticadores profesionales, Sí. también digamos que hay en Londres las casas de apuestas. Ajá. También apuestan a ver quién es el Papa papable que viene. En Londres apuestan todo. Todo. ¿Eh? Todo. ¿No tenés el dato cuánto paga Sturla? No tengo idea, no hice la consulta, no me llegó el dato, pero lo cierto es que estas cosas son cotidianas Sí. en ese universo, en esa galaxia de noticias extrañas que se generan en torno a un hecho, digamos, relevante, como es el fallecimiento y sucesión Claro. de un papa. Bueno, digamos, tendremos noticias Dentro de 15 días más o dentro de menos. 15 días más o menos, sí, porque además está todo planificado para que así sea. Y Sturla creo que en estos días creo que está viajando. Sí. Creo que ya está viajando a Roma. Así que bueno, veremos qué novedades nos depara la curia romana. De hecho, el Papa siempre se define como el obispo de Roma, y este Papa en particular, Francisco, decidió ser recordado o evocado como el obispo de Roma. Ujú. Tiene que ver con otras cosas más que no viene a cuento ahora hablar, pero bueno, Sturla va de viaje, capaz que tenemos Papa uruguayo. Le deseamos suerte al cardenal Sturla, éxito y suerte, ¿por qué no? Me imagino que muchos cardenales, a ver, o capaz que no, Heraclio, a ver, ¿qué te parece? Muchos cardenales tendrán la idea o la, no sé si la ilusión de poder ser papas o no, o su condición religiosa no de alguna manera los inhibe de tener de todo, ese tipo de inclinación. Debe haber de todo, pero ¿Sabías que está establecido que no se pueden votar a sí mismos? ¿No habrá alguno que se vote a sí mismo? No sé. Que Dios lo perdone, ¿no? No, pero digo, a ver, son normas que establece la Sí. Iglesia como para poder generar formas Un ámbito de sucesión, claro, que sea sí, lo más racional posible. Sí. Lo cierto es que no acompaño la idea tuya de que estarán contentos o de que, porque hay que estar. Yo miraba las fotografías de Bergoglio cuando salió por Sí. primera vez al balcón del Vaticano proclamado Papa, y lo miraba ahora, y realmente es un peso enorme que seguramente Sin con duda, el pedazo sin de la duda. vida y la Todo cargo de alta responsabilidad conlleva una mochila, un peso grande que hace envejecer a la gente, ¿no? Otra cosa además, Heraclio, el Papa Francisco, tengo entendido que antes de ser ungido Papa, él manifestaba que no quería ser Papa. Sí, claro. Parece que cuando a la muerte de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, a esta altura, fue uno de los papables posibles de los que por él se votó varias veces, en varias ocasiones, en las votaciones frustradas, digamos, que se dieron, Sí. Y corrió a la par de Ratzinger, que fue el que finalmente fue definido como papa. Recordamos, para ir terminando con el tema, que deben haber 2/3 de votos a un mismo papable para ser proclamado. Si no hay 2/3 de votos, se vuelve a votar, se hacen 2 votaciones de mañana, 2 votaciones de tarde, hasta que haya humo blanco, como se dice habitualmente. Exactamente. Y como dato, podemos decir que hubo cónclaves de un día de duración, y hubo un cónclave, creo que fue por el
200 y pico, 2 años de cónclave, Sí. 2 años en los que no llegaban a elegir papa. Y uno de esos cónclaves, uno de, no sé si fue ese u otro, pero sí recuerdo el caso de un emperador que dijo, bueno muchachos, ya que no resuelven, cerró la puerta, dijo, bueno, acá no entra ni comida, ni nada, ni agua, Hasta que no resuelvan. Y ahí parece que resolvieron. Y la biología al final hizo su trabajo. Sí, sí, la biología y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Bueno, nos vamos a la tanda. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Seguimos conversando en esta ventana abierta, fuera de micrófonos, un poco como sacábamos anécdotas y cuestiones atinentes a la larga historia de elecciones papales y sucesiones y todo eso, ¿no? Que da para conversar. Da para mucho. Genéricamente. Para mucho. Sí, Pero sí. ahora tenemos a alguien que, como siempre, nos trae la mirada del mundo desde Europa, que es Julio Martínez, nuestro querido amigo Julio Martínez, que seguramente nos va a contar si Europa todavía existe, si todavía hay cambios relevantes vinculados a este tema precisamente también. Claro. Así que, Julio, ¿estás por ahí? Aquí estamos, Gerardo. Un gusto saludarte a ti, a Néstor, a Alex, al público oyente también. Bueno, bienvenido como siempre. Bueno, contanos un poco a ver cómo está todo allí en tu barrio. ¿Cómo habrá tomado esta Europa tan musulmana el tema del Papa, ¿no? Bueno, mira, efectivamente, el tema, semana a semana se van desplazando los temas con una velocidad extraordinaria. Pasan tantas cosas y cada semana los titulares van cambiando. Precisamente el tema del Papa y su fallecimiento y la sucesión del Papa ocupa gran parte de la atención de la prensa y de la opinión pública europea en estos momentos. Les tranquilizo que Europa sigue en paz y todavía los rusos no han llegado, por lo menos por ahora. Bien. Bueno. El arco del triunfo está en pie. Todavía, y los Pirineos intactos totalmente. Pero bueno, ha habido algunos movimientos en torno al tema de la guerra de Ucrania y amenaza Donald Trump convertir su visita al funeral del Papa en una especie de gran conferencia con muchos líderes europeos para tratar diversos temas, entre ellos el de los aranceles, y posiblemente vuelva a pegarle un tirón de orejas a Zelensky, que también ha prometido estar en el funeral el día sábado, porque lo acusó hoy, como ustedes habrán podido escuchar, de ser el responsable de que la guerra siga, porque ya hay un acuerdo con Rusia firmado Donald Trump. Mientras acá la prensa europea lo que dice es que Donald Trump pide una rendición incondicional de Ucrania y que eso no es ningún tipo de acuerdo.
no sé cómo se irá dirimiendo este tema, pero precisamente está en un segundo plano, porque siguiendo el hilo de lo que ustedes conversaban, acá en Europa fue tiempo de balances y de quinielas también, porque efectivamente yo los estaba escuchando respecto a las perspectivas de que en qué dirección apuntará la Iglesia con la elección del nuevo Papa. Si bien la Iglesia niega sistemáticamente que hayan dos grandes tendencias dentro de ella, una progresista, por ponerle un nombre entendible para el oyente, y otra conservadora o tradicionalista, se acepte por parte de la Iglesia o no se acepte, estas tendencias existan, aunque de repente los nombres con las que se las designan no sean los más apropiados. Y hay un análisis que gira en torno a si habrá una continuidad del Papa Francisco o la Iglesia cambiará el rumbo, eligiendo a un Papa conservador, ¿verdad? Sí. Siempre dicen que a un papa gordo sigue uno flaco y que a uno conservador sigue uno más progresista. Sí. En ese caso, si ese tipo de análisis son correctos, que yo no lo creo, yo creo que cada momento histórico y que quienes deben de decidir qué va a ser el papa van a delinear qué iglesia quieren que siga existiendo, ¿verdad? Porque si bien hay cosas que son inamovibles, la iglesia es milenaria y camina a un ritmo muy lento, si la acción del Papa le señala un sesgo, una dirección, ¿verdad? Claro. Entonces, la derecha europea, la gente de derecha, los partidos europeos están haciendo sonar la posibilidad de que sea efectivamente elegido un Papa conservador. Yo no sé si es fruto de un análisis concienzudo o de un deseo, ¿verdad? Y suenan muy fuertes dos nombres dentro de esa posibilidad de que haya una sucesión de un papa conservador, que uno precisamente es un papa africano, que ustedes estaban hablando del tema, que es Robert Sara, ¿verdad? Que es el cardenal de origen de Guinea Ecuatorial, que es ultraconservador, anticomunista, crítico del Islam, anti-woke, que refleja toda una tendencia muy opuesta a la que lideró Francisco en su último papado. Y el otro es el cardenal norteamericano Raymond Burke, ¿verdad? Yo no sé, hay un dicho que lo he aprendido acá que dice que el que entra papa sale cardenal del conclave, ¿verdad? Sí. Y las apuestas desde afuera nunca invocan al que va finalmente a ser el papa. Pero si hemos de creer que se ha estudiado bien la posibilidad de que haya una alternativa a la opción que lideró Francisco, y vuelvo a usar esa palabra que no me gusta, pero que refleja un poco la tendencia de un progresismo dentro de la Iglesia, la alternativa está en estos cardenales, ¿verdad?, que yo les he mencionado. Sí. Y que significaría un viraje del buque absoluto y total, ¿verdad? Sí. En el balance que se ha hecho del Papa, si bien ha primado el respeto por el simbolismo del papado y por la muerte del Papa, sí hay un dejo de amargura y de crítica, sobre todo en España, ¿verdad? Sobre de algunos sectores de la derecha española que se sintieron, y lo volvieron a decir ahora, porque en el momento del balance se vuelve a decir con la mayor delicadeza posible, se sintieron muy ofendidos o innecesariamente condenados cuando el Papa aceptó pedirle perdón a Manuel López Obrador por la acción de la Iglesia en lo que se denominó la conquista, ¿verdad? Una disculpa que para la derecha española innecesaria sobre un hecho que además afirman que no existió, porque la afirmación es que no existió un genocidio indígena por parte de España y menos por la Iglesia Católica, ¿verdad? Y que la conquista de México efectivamente no fue un evento que solo liderara Cortés y 500 españoles, sino que fue un evento que sumó a decenas de miles de indígenas de otros pueblos distintos al mexica o azteca, que fueron los que cooperaron para la derrota de esa nación, ¿verdad? Y que lo que trajo a México no fue
un genocidio, sino el terminar con lo que era una dictadura teocrática feroz que realizaban los mexicas o aztecas en el Valle de México. Y cuando entraron a revolver la olla se siguen escuchando los lamentos y las molestias de venezolanos. Acá hay muchos venezolanos en España que recuerdan el buen trato que recibió Maduro, ¿verdad? Y que las visitas del Papa a Venezuela o a Cuba nunca tuvieron tiempo para recibir opositores, que siempre había problemas de agenda. 3 visitas a Cuba nunca fue posible que el Papa recibiera a las damas de blanco. Y una de las que se siente afectada, si bien ha sido muy delicada en el tema, Díaz Ayuso, que ha planteado el tema, se refleja en lo que ella fue una visita al Papa donde se la recibió con mucha sequedad, un Papa serio, nada dicharachero, ante la presencia de lo que puede ser en España la mayor defensora de la tradición católica en Madrid y en España, ¿verdad? Y sin embargo le echan cara haber recibido a la dirigente del Partido Comunista Español, Yolanda Díaz, con un afecto, con una cordialidad que a muchos lesionó. No sé si me explico. Sí, sí. No es una crítica, son heridas y lesiones que quedaron sembradas en la sociedad española y en el resto de la sociedad europea por una conducta que se sintió lesiva, porque prácticamente en España aquellos que el Papa señaló, porque le llegó incluso a decir en algún momento que los comunistas eran muy parecidos a los católicos por su amor al ser humano y por su afán de liberarlo y de beneficiarlo, cuando acá en España los comunistas fueron responsables de la mayor masacre que ha sufrido la Iglesia española, con más de 5.000 muertos en manos de las fuerzas comunistas y socialistas durante lo que fue la Guerra Civil Española. Todo eso ha salido a luz y ha reflejado un estado de ánimo y una perspectiva que, si bien se mantiene respetuosa a la institución papado, no pudo evitarse que trascendiera, que se reflejara en lo que fue este balance de un papa que dejó esos saberes, ¿verdad? O esas conductas que además pasaron porque nunca visitó España, pese a que fue repetidamente invitado por los monarcas, y no lo hizo en función de ese espíritu de la visita de la periferia, ¿verdad? Pero bueno, el hecho es que ya su proceso histórico será estudiado con más detenimiento en el futuro. Estas son las primeras manifestaciones, ya el desaparecido. El cónclave decidirá si esta iglesia seguirá en la línea esa de Francisco, una línea muy terrenal, muy politizada, ¿verdad? O vuelve a lo que es la iglesia tradicional, más preocupada de la evangelización, de la tradición de los sacramentos cristianos, ¿verdad? Y, repito, Robert Sara y Raymond Burke aparecen como fuertes candidatos de lo que podría ser esa alternativa. Es capaz que esa idea de que el que entra papa sale cardenal significará que ninguno de los dos lo logre, ¿verdad? Sí, claro. Sin embargo, la mayor posibilidad está en que Pagolini sea posiblemente el que reúna la mayor mayor cantidad de adhesiones o de apoyos para la sucesión, ¿verdad? Pero bueno, eso por un lado. Y bueno, y anteayer, el presidente de España, un tema más local, dejando ya de lado un poco el tema del Papa, que el sábado, repito, va a haber de todo en ese funeral, porque la llegada de Trump significará que se estará hablando de todo y habrá tema para que hablemos bastante, supongo, ¿verdad? Bastante, porque Trump sabe dar titulares a mansalva y no va a desaprovechar esta oportunidad del sábado. El Partido Comunista le torció el brazo nuevamente al Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué pasó? Pasó que hace un año declaró el gobierno de España que no iba a realizar ningún tipo de compra de armamento a Israel, y ayer descubren los comunistas que había un contrato vigente por la compra de 15 millones de proyectiles de 9 milímetros para la Guardia Civil por valor de 6 millones de euros, que ya estaba concretado.
y salió el Partido Comunista a través de Izquierda Unida a anunciar que si esto se efectivizaba, si el Partido Socialista violaba esa condición que le han puesto los comunistas y otros grupos de ultraizquierda que acompañan a Sánchez, se retiraban del gobierno, lo cual significaba la caída del gobierno socialista. Claro. Él demoró 24 horas en cancelar el contrato Sánchez, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Algo que generalmente provocan los comunistas. España va a tener que pagar las municiones, pero no las va a recibir, porque esas son las condiciones del contrato, ¿verdad? Claro. Es decir, el contribuyente español va a perder 6 millones de euros, la Guardia Civil no va a recibir los proyectiles, y el Partido Comunista, como siempre, desde una posición minoritaria, como es general y común en la mayor parte de los países, logra imponer su voluntad a las mayorías. Y fíjense que hay en juego muchas cosas más, y voy terminando, porque España tiene 40 contratos vigentes con la industria militar israelí por más de 1.000 millones de euros, entre las cuales hay tecnología ultra sensible que solo es posible adquirir para las Fuerzas Armadas españolas en Israel, y que hay varios de esos contratos que son imprescindibles porque no se puede obtener lo que se va a comprar a Israel en otra parte. Había que escuchar hoy a un periodista de izquierda decir que no hay problema, que lo que hay que hacer es desarrollar la tecnología española para no depender de Israel. Sí. Lo cual, imagínense, Israel viene trabajando hace 50 años tecnologías de punta. Es facilísimo decirlo, ¿no? Claro, y este señor parece que va a ser humo, como ¿se acuerdan de aquella película fantasía que aparecía Mickey de brujo? Bueno, parece que van a suplantar la tecnología israelí en los cursos de ciencia política que da Pablo Iglesias en la Complutense. No sé por dónde lo va a solucionar España, pero el asunto es que la situación y la posición de España respecto a este tema ya pasa de lo irracional a lo ridículo, ¿verdad? Y bueno, ayer había un contrato, hoy se bajó el contrato, el Partido Comunista salió a festejar, Sánchez dijo, haga lo que sea necesario para seguir en el gobierno, y lo hizo, canceló la compra. Veremos qué seguirá pasando con el resto de los contratos. Este es más o menos el panorama, estimados amigos. Bueno, Julio, Muy bien. gracias por tu perspectiva europea. Cuando abrimos la ventana se ven tantas cosas acá, pero obviamente lo que sí está claro es que hay una suerte de coherencia en todos los episodios que vos encontrás en el sur de América, en el norte de América, en Europa, en el África. Y bueno, agradecemos tu participación siempre interesante, y que nos pone muy al día de lo que está pasando por allí. Gracias, Julio. Un abrazo. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Bueno, y estamos llegando al cuarto bloque de este programa, en realidad tercero, porque el primero fue bien largo. Sí, sí. Ameritaba en realidad, ¿no? Sí. Y también seguimos con miradas globales, pero que tienen que ver, sí, con cosas que a la larga o a la corta terminan afectando a estas comarcas. Sí, hablando de giro, como decía Julio hace poco, pasó ahora también en lo que es el Foro Económico Mundial, que es donde se define, donde se cocina
lo que venimos hablando, un poco la Agenda 2030 y todos estos temas globales que impactan luego en Uruguay también. Se fue el director Klaus Schwab, que era el que dirigía, y bueno, eso también marca un poco un cambio por lo menos. Si bien el que asignaron ahora también es un poco polémico, el señor Peter, pero bueno, vamos a ver qué nos depara. Y bueno, esto como decíamos un rato, de la cultura woke, que se estaba viviendo en todos lados, se vivía en el cine, se vivía en las redes sociales, esta cultura que busca un poco cambiar lo que son las historias, los personajes. Vamos a ver cómo este cambio en el Foro Económico Mundial nos termina afectando a nosotros también. Una anotación, porque de repente hay gente que no tiene noticia, siente hablar de repente del Foro Económico Mundial, pero no sabe bien qué es. Hace 40 años los foros de repente eran otros. Estaba el foro Bilderberger, que todavía se sigue reuniendo. Estaba la Comisión Trilateral, que también se sigue reuniendo. Y de hace 50 años apareció en Suiza el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, ¿no? Que lo que hace básicamente es reúne a los dirigentes, a los CEO más importantes, a los gerentes más importantes de bancos, industrias, y le señala cuál es la tendencia que se instala. O sea, hay una especie de cátedra que sale de allí, del Foro Económico Mundial, que estaba en este caso orientado y dirigido por Klaus Schwab, pero que establece, digamos, la doctrina, y desde ahí se difunde, bueno, este cambio en la conducción, quizás tenga que ver con las profundas críticas que han habido sobre el Foro Económico Mundial en los últimos 2 o 3 años, ¿verdad? Pero esto es una noticia que de alguna manera puede tener cambios. Vos decías que el nuevo presidente del Foro Económico Mundial tenía una frase media polémica. ¿Cómo fue esa? Sí, una frase polémica que dice que los seres humanos no tienen el derecho al agua libre. Es algo así, digamos, la frase va por ahí. Y bueno, ya entró con un poco de polémica y ya empiezan las redes, por lo menos en X, ya empiezan a hablar de forma polémica como ya se hablaba de Klaus, ¿no? Sí. Que tenía una visión como de cambiar al mundo, de ingeniero social, de decir, esta realidad no me parece correcta, la que está en mi mente es la realidad que se debe seguir. Entonces, como buen ingeniero social o programador social, trataba de imprimir su realidad en la sociedad. Si bien cuando se realizaban las reuniones del foro de Davos, se detectaban altas concentraciones de dióxido de carbono, pero ellos luchaban por el cambio climático, combatir el cambio climático. Sí. Iban en avión que quemaba. En aviones a pedal iban a Davos. Y las críticas surgieron también dentro del mismo foro de Davos últimamente, fuertemente por la presidencia de Argentina, que ahí hubieron, en dos ocasiones, hubieron fuertes críticas del foro de Davos y se apuntó directamente a que ese foro, a que las ideas que de ingeniería social que surgían de este foro eran negativas para la sociedad. Así que bueno, creo que eso habrá ayudado bastante a que haya un cambio. No digo que sea para mejor, pero un cambio, ¿no? De allí surgió la famosa Agenda 2030. Hemos escuchado en muchos lados. A veces Salles, el diputado Salles, sale decir, son agendistas. Se refiere a esto, justamente a la Agenda 2030, que ahora, por lo que he sabido, pasó a ser la Agenda 2045. Cada agenda tiene una serie de puntos,
que se van siguiendo, se van puntuando, se van, pero básicamente el Foro de Davos tiene una mentalidad malthusiana, es decir, una mentalidad donde el enemigo de la humanidad es el ser humano y donde el problema de la humanidad es la reproducción humana. Exacto. Y se ve como que la población es el problema y es el motivo de la crisis. Y y se hacen llamar filántropos, amantes de la humanidad. Bueno, claro, pasa que tienen que inventarse de esa manera, ¿no? Porque tiene $1.000 millones de repente y hace un discurso bueno, tiene que pasar por filántropo. Filantropía. Soros, yo tengo en casa, el otro día ordenando libros, encontré el primer libro de Soros. Yo lo conocía ya de antes porque había seguido toda la crisis donde Soros logró quebrar la libra esterlina, cuando todavía no había ni euro, e hizo millones y millones de dólares quebrando la libra esterlina, y Soros, para limpiar su imagen, sacó un libro de filosofía humanista, pasó a ser un filántropo y filósofo y pensador. Libros, no sé, seguramente lo escribió él o no, un hombre que, digo, que entre otras cosas, siendo judío, él se preció de haber sido de los que en la época de la guerra vendió oro de judíos que capturaron los alemanes del régimen nacional socialista. Bueno, uno de los que reducían, los que hacían la receptación de... Muy, muy lindo, ¿no? Sí, bueno, ese era Soros, ¿no? Ese es Soros, que ahora el que lleva la batuta es el hijo, ¿no? Bueno, y Soros pasó a ser, además de filántropo, se escribió un librito de filosofía donde, bueno, pasó a ser también un intelectual, ¿no? Donde dice que se entiende como Dios. En el libro de él se ve como un Dios, a él mismo. Claro. Y no digo que lo sea, pero... No, pero ahí viene un poco la instalación de esa visión. Zygmunt Bauman, un filósofo que falleció hace relativamente poco tiempo, hablaba de que el mundo ahora actual es un mundo líquido. Lo contraponía a la visión de un mundo sólido, donde las cosas sean verdades establecidas, cosas conocidas. Bueno, el mundo líquido genera, es compleja la idea, pero está interesante como noción. El mundo líquido genera esos cambios que se aceptan y se convierte todo en una melange, en un cóctel de muchas cosas. Bueno, en ese mundo líquido es que empieza a surgir la idea de que lo que yo subjetivamente entiendo como verdad pasa a ser verdad. Cuando hasta ahora tenemos una idea aristotélica de la verdad, de que la verdad es externa al ser humano y es lo que es. Si hay un teléfono, eso es un teléfono porque es un teléfono. Pero no, si yo percibo que ese teléfono es un coche, bueno, ahí viene el tema de la autopercepción y ahí surge la ideología de género y un montón de cosas que tienen que ver con la subjetividad, es decir, la primacía de la subjetividad llevada al extremo, al punto de construir realidades que, bueno, pasan de lo normal casi a lo delirante. Ese es el mundo que ha cambiado de presidente, por lo que veo. Exactamente, sí, George Soros también un grande filántropo, y que a través de su ONG Open Society logra invertir sus fondos por donde tiene sus intereses y de esa forma también lograr imprimir su realidad y de esa forma... Bueno, en la Open Society acá financió la legalización de la marihuana, por ejemplo. La campaña de la marihuana en Uruguay fue financiada por la Open Society de George Soros. Y eso está todo publicado oficialmente en su página web. Además también de haber invertido parte del tema en la campaña de legalización del aborto. Y aquí no sé si estoy en lo correcto, pero no sé si no hay algo también en el tema de la eutanasia. Es decir, todos temas que la civilización completito. Todos los temas que la civilización tenía como algo, digamos, que no se podía ver como algo bueno. Bueno, la Open Society, alimentada por Soros, precisamente intentó y trabajó, y en estos casos tuvo éxito. En otros países no ha sucedido eso.
instaló su doctrina que surge de la autopercepción de que Ah. lo que yo digo está bien. Y bueno, la cuestión, dirían los agendistas, es que si el hombre, Soros me refiero, si el hombre se autopercibe un filántropo, ¿quién lo cuestiona, no? Sí. Si el tipo se cree un filántropo, será un filántropo. Hay que preguntarle al presidente del país de donde él viene, justamente que es de Hungría, a ver qué opina de George Soros. Qué laberinto Víctor Orbán. complejo que es Víctor qué laberinto Porque complejo que es la mente del humano. Orbán ha instalado la idea que el demonio, el pandemonio, el demonio de toda la historieta húngara es precisamente Soros. Y bueno, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, hablamos mucho de wokismo hoy, al final, todo concentrado, pero... Sí, algún día tenemos que explicar un poquito qué es ese tema del wokismo que se habla mucho ahora y no hay tampoco mucha explicación de qué alcances tiene. Porque acá hablamos mucho sobre temas que son importantes a nivel mundial, global, pero que de repente desde acá dentro del paisito no hay una mirada muy O por lo menos crítica, no esclarecida. y no esclarecida. Porque Pero sí, para eso estamos nosotros acá en Ventana Abierta. y para eso invitamos a la gente a seguirnos el próximo jueves a las 18 horas, si Dios quiere. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM.